con respecto a este nudo. Entonces tendré RA por 3A menos P sub 1 por 2A menos P sub 2 por A menos S3 por H igual a 0, y de ahí despejo S3 y ya saco la reacción, la tensión en 3, sin necesidad de hacer Cremona hasta ahí. Y lo mismo hago después tomando un momento con respecto al punto T. Resulta que acá concurren las barras S2 y S3, entonces puedo calcular la barra S1. ¿Sí? Tomando un momento en T, calculo la barra S1. Y después por sumatoria de I, saco la barra S2. ¿Sí? Sabiendo que tangente de alfa, o sea, este ángulo que está acá es alfa, va a ser igual a sobre H. ¿Sí? Entonces alfa es igual a arco tangente de A sobre H. Y de este modo, de esta forma, de modo analítico, sin necesidad de hacer ningún gráfico, determino las tensiones de las barras del reticulado. ¿Se entiende cómo es el método de Ritter? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer sobre el método de Ritter? No, profe, se entendió. Yo entendí por lo menos. Es un método auxiliar de Cremona, y en lugar de determinar en forma rápida las tensiones de las barras como lo hace Ritter analíticamente, Kuhlmann lo hace en forma gráfica. Sí, para eso tenemos que recordar descomposición de una fuerza en 3 direcciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos fuerzas concurrentes, estudiamos la descomposición de una fuerza en 2 direcciones y dijimos que siempre era posible? Y después estudiamos la descomposición de una fuerza en 3 direcciones y dijimos que había un caso que era posible, que se llamaba método de Kuhlmann, y un caso en el que no era posible. En el caso que sea posible, este es el método de Kuhlmann. Esto es lo que vamos a ver ahora. Si tenemos el mismo reticulado que presentamos para Ritter y queremos saber las tensiones de las barras cortadas por la sección MN, lo que hacemos es separar, hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior. Consideramos la parte de la izquierda y reemplazamos las fuerzas y consideramos las tensiones de cada barra, de S1, S2 y S3. Y ahora, en lugar de tomar momento, lo que hacemos es aplicar el concepto de descomposición de una fuerza en 3 direcciones. Entonces, lo primero que hacemos es buscar la resultante entre RA, P sub 1 y P sub 2. Entonces tengo, fíjense, RA, P sub 1, P sub 2, esto que está acá me queda RI. Esta es la resultante izquierda, porque este es un caso de fuerzas paralelas que actúan con distintos sentidos, ¿no es cierto? Entonces, tomo rayo 1, rayo 2, rayo 3 y rayo 4, y llevamos acá rayo 1 hasta cortar la fuerza 1, rayo 1, rayo 2, rayo 3 y rayo 4. Prolongamos el rayo 1 y el rayo 4, y donde se intercepta, ahí está RI. Entonces se anulan RA, P sub 1 y P sub 2 y se reemplaza por RI. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Descomponer esta fuerza RI en las direcciones de S1, S2 y S3. Entonces pongo RI, la descompongo en la dirección de S1 y en esta línea que está acá, que es la línea auxiliar. Y luego a la línea auxiliar la descompongo en S2 y en S3. Si esto está hecho en escala de fuerzas, entonces ahí podemos lograr conocer las componentes de S1, S2 y S3 que estábamos buscando.
En este caso hemos considerado el mismo reticulado que para el desarrollo teórico del método de Cremona, pero ahora solo le impusimos la condición de averiguar las tensiones de las barras intersectadas por la sección MN. Observamos que la resolución del problema es la aplicación del método gráfico de descomposición de una fuerza en 3 direcciones. ¿Hay alguna pregunta para hacer del método de Cremona? ¿Algo para preguntarme acá? No, profe. Bueno, a continuación, para que quede un poquito más claro, puse un ejemplo como los que ustedes van a resolver en la práctica, que dice calcular el esfuerzo de las barras por el método de Cremona y verificar las tensiones de las barras en la sección MN por el método de Ritter y Kuhlmann. Entonces, tomo un reticulado, tal como el que está indicado en la figura, y quiero verificar. Primero lo voy a resolver todo por Cremona. Y después voy a verificar por Ritter y Kuhlmann las tensiones de estas 3 barras. ¿Cómo lo hacemos acá? Bueno, este es el Cremona, que lo hacemos aplicando el método como lo habíamos visto anteriormente, y resulta que aplicando el método de Cremona, tenemos que averiguar la barra 12, la barra 10 y la barra 11, 10, 11 y 12, que hay que buscarlo acá y multiplicarla por esta escala. Y luego aplicamos Ritter, tomamos los momentos. La barra 12 es igual a este momento, la barra 10 igual a este momento y la barra 11 igual a este momento, y estos son los valores que nos dan según Ritter. ¿No es cierto? Y ustedes van a corroborar que por Cremona, Ritter y Kuhlmann da el mismo valor. Y acá está hecho por Kuhlmann. Acá está hecho, esta tabla se corresponde con Cremona, ¿no es cierto? Si miramos el Cremona, la barra 10, por Cremona, la barra 10 vale 7,2, 11, 2,3 y 12, 8,8. Si lo miramos por Ritter, me dio 8,8, acá, 7,2 y 2,8. ¿Sí? Muy parecido. ¿Sí? ¿Está? Y por Kuhlmann nos dio la barra 10, 7,2, igual que el Cremona, la barra 11, 2,3, igual que el Cremona, o sea que el Ritter, el Kuhlmann me dio exactamente igual que el Ritter. Esto queda para que ustedes lo verifiquen en sus casas, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta con relación al ejercicio? ¿Algo que me quieran preguntar de lo que termino de decir? ¿Preguntas para hacer, señores? ¿No hay? Por mi casa no, señor. No, profe. Miren que esto van a necesitar porque en la práctica le van a dar los ejercicios y ustedes van a tener que aplicar estos conocimientos. Vamos a ver ahora el doble corte de Ritter. Existen reticulados en donde una sección MN, en lugar de intersectar 3 barras, intersecta 4 barras. Entonces no podemos aplicar
método de Ritter simplemente porque ese se resuelve con 3 ecuaciones, puedo resolver hasta 3 incógnitas y acá tengo 4 incógnitas. Entonces, para resolver este caso se aplica el método del doble corte de Ritter. Si tenemos este reticulado tipo K o armadura alemana y queremos saber las tensiones de las barras intersectadas por la sección MN, lo que podemos hacer es hacer 2 cortes. Un corte MM, que está acá, y otro corte acá, en este nudo. Veamos cómo quedaría. El primer paso cortamos así. Entonces vamos a tener S1 y S4, que son las barras que están intersectadas por MM. Y ahí, tomando momento con respecto a C, podemos calcular S4, y tomando momento con respecto a D, podemos calcular S1. ¿Sí? Y luego, en el segundo paso, tomamos el segundo corte, que era considerar las barras S2, S3 y estas barras verticales que están acá, que llamamos T1 y T2. Y acá se debe cumplir obligatoriamente que sumatoria de X y sumatoria de Y es igual a 0. La sumatoria de Y no nos interesa porque estas barras no fueron intersectadas por la sección MN. O sea que esta no teníamos que calcular. Entonces, lo único que nos interesa acá es la sumatoria de X. Si a este ángulo llamamos alfa, que podemos conocer el valor de alfa, porque nosotros conocemos en el reticulado, fíjense, conocemos H y conocemos A. Entonces, si conocemos, esto es H sobre 2, podemos conocer este ángulo alfa que está acá, que es lo mismo que este ángulo que está acá, ¿no es cierto?, por alternos internos entre paralelas. O sea que a alfa conocemos. Entonces, tenemos que S2 por coseno de alfa más S1 por coseno de alfa tiene que ser igual a 0, de donde S2 tiene que ser igual a S3. Pero no sabemos su valor, sabemos que son iguales nada más. Entonces, para eso nos obliga un tercer paso que está acá, que es considerar a toda la sección. Fíjense, si hacemos un polígono de fuerza, vamos a tener que RA menos P, o sea 2P, más la componente vertical de S1 más S2. Eso me va a dar el equilibrio en I. Entonces, va a resultar de que por sumatoria de X, S1 es igual a S4. Eso sí, ya lo hicimos acá arriba y ya sabemos los valores, ¿no es cierto? Fíjense que S1 es igual a S4 porque son los mismos términos. Y sabemos que S2 es igual a S3 también, por esto. Entonces, la sumatoria de X se cumple. Entonces, la única que nos queda por estudiar es la sumatoria de Y. ¿Y cuánto valdrá la sumatoria de I? RA menos 2P menos S2 por seno de alfa menos S3 por seno de alfa igual a 0. Pero resulta de que S2 es igual a S3. Entonces, a S2 y a S3 le vamos a llamar S. Entonces, esto va a ser igual a 2S por el seno de alfa. De donde S, que es igual a S2 o a S3, despejando de acá, va a ser RA menos 2P sobre 2 seno de alfa. Y de este modo conozco S1, S2, S3 y S4. Este es el método del doble corte de Ritter. ¿Se entiende esto? ¿Hay preguntas para hacer? No, profe. No, profe.
Bueno, hasta ahora hemos estudiado a los reticulados llamados simples. Ahora vamos a estudiar a los reticulados compuestos. Bueno, ¿cómo? Hay que hacer 2 cortes porque hay 4 barras que se intersectan. Entonces, con el primer corte vos descubrís las tensiones de 2 de las barras incógnitas y con el otro corte vos conocés las tensiones de las otras 2. En donde te pida el problema te va a decir dónde tenés cuál es las barras que tenés que calcular. ¿Se entiende? Bueno, si hay alguna otra pregunta para hacer. Bueno, vamos a pasar ahora a los reticulados compuestos. Los reticulados compuestos son aquellos que por la disposición de sus barras no pueden ser resueltos completamente por el método de Cremona, y para estos casos en la práctica se lo utiliza hasta que no se pueda aplicarse más por existir 3 incógnitas, debiéndose recurrir al método de Ritter para resolverlo. Fíjense cómo son los reticulados compuestos. Este es un reticulado compuesto. Fíjense, si yo comienzo aplicando el método de Ritter, puedo resolver estas 2 barras, pero cuando quiero venir acá, ya me encuentro que acá tengo 3 incógnitas, y si vengo acá, me encuentro que acá hay 3 incógnitas también. Entonces, por Cremona puedo resolver solo este nudo, y después ya me encuentro con un problema acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver este reticulado? Bueno, tomar esta sección MN y calcular estas tres, las tensiones de estas 3 barras por Ritter, y a partir de ahí puedo aplicar Cremona. Porque cuando venga con Cremona acá, voy a descubrir esta, y cuando venga acá me va a quedar estas 2 incógnitas porque esta ya la conozco. Entonces, esto me va a permitir conocer estas 2 barras. Y cuando venga acá, yo conozco estas 2 barras, voy a poder conocer estas 2 barras. Cuando venga acá, yo conozco esta barra por Ritter y puedo conocer esta barra, y así sucesivamente se me destraba y puedo aplicar Ritter en todo el reticulado. También acá, fíjense, este tipo de reticulado. Acá necesito saber por Ritter esta barra y esta barra, y ya tengo resuelto. Lo mismo que este reticulado, sabiendo S1, S2 y S3, se resuelve el reticulado. Y lo mismo este. Conociendo esta barra y esta barra, se me destraba el reticulado y puedo aplicar el método de... Estos se llaman reticulados compuestos. ¿Qué características tienen los reticulados compuestos? Que los reticulados compuestos tienen la ventaja de que hay que aplicar primero el método de Ritter para destrabar el método de Cremona. Para eso hay que fijarse bien cuáles son las barras que tenemos que conocer por Ritter. Individualizarla, aplicar el método de Ritter, y después sí, por Cremona podemos conocer el resto de las barras. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, con esto damos por terminado fuerzas en el plano. Ahora nos quedaría por arrancar con fuerzas en el espacio. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta sobre reticulados. Y hay algo para preguntar acá.
No, profe, se entendió. Por mi ¿Se parte. entendió? Bueno, nos quedan unos minutos más, ¿no es cierto?, que podemos aprovechar. ¿Quieren, terminé 15 minutos antes hoy, quieren dar en la introducción de fuerza en el espacio o lo dejamos para el miércoles que viene? Para el miércoles que viene. ¿Dejamos fuerza en el espacio para el miércoles que viene? Bueno, el miércoles que viene nos vamos a demorar un poquitito más de... Siempre yo trato de empezar a las 8 y terminar a